más una emisión de tu amigo JB Fiscal. Sí, pues como dicen, 3, 2, 1, la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, cuyo eslogan es Integrando la Cultura Fiscal en México, trae para ti el programa denominado JB Fiscal, cuyo titular es el contador público y maestro en impuestos José Benjamín Sánchez Castillo. El tema que vamos a abordar el día de hoy, sí, pues es impacto del régimen de incorporación fiscal en las pymes. Muchos por ahí en su momento, hace 8 días estuvimos con este programa, sí, este programa lo estuvimos transmitiendo el jueves, me parece, no me acuerdo qué día, jueves santa. Tuvimos muchísimos problemas por ahí con la conexión del internet como siempre, pues más que nada acá lo que es la zona montañosa, lo que es la región del estado de Veracruz, pues ha tenido muchos problemas con lo que es el internet, ¿no? Ha llovido muchísimo y pues realmente eso es lo que nos ha llevado a que tengamos todos este tipo de cuestiones. Pero entonces, aquí realmente la cuestión es de que nosotros tenemos que reponer, ¿sí? Todo eso que nosotros no pudimos compartir la vez pasada. Lo estoy volviendo a retomar, o sea, lo estoy volviendo a retomar porque es importante, ya que hubo mucha interferencia, o sea, hubo mucha interferencia en lo que es todas esas cuestiones. Y vuelvo, o sea, les vuelvo a repetir, vuelvo a retomar lo que es el tema del régimen de incorporación fiscal, cuyo impacto fiscal tendrían en sí las pequeñas y medianas empresas. Es importante hablar de lo que son las pymes, o sea, ya entrando en lo que es el tema, porque pues en México, sí, en México toda la mayor parte de la población, sí, pues vive del comercio, ¿no? Ese comercio que existe, pues contribuye a lo que es el gasto público. Acuérdense que en su momento por ahí les hablaba yo de la famosa economía subterránea, ¿sí? Esa economía subterránea que pues en su momento pues no aporta, ¿no? No aporta nada a lo que es el tributo mexicano. Entonces, a veces nosotros aquí vemos que a través de esta economía subterránea, en donde están estas actividades ilícitas que pues no se registran ni son grabadas, ¿sí? No tenemos conocimiento de cuánto es su ingreso, porque en sí pues no se lleva una contabilidad como tal, ¿no? Tanto que pues no forma parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y es por eso que en su momento pues había muchos autores por ahí que denominaban pues economía negra, economía oscura. Aquí no creo que sería importante, sí, sería importante mencionar que todo lo que son nuestras autoridades pues ya están trabajando fuertemente para meter en cintura a todas estas personas que están en la economía subterránea para que puedan aportar tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano, ¿no? Por eso se creó este régimen de incorporación fiscal que sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes, ¿sí? Allá por el 2014, sí, el 31 de diciembre del 2013 fue el último día que tributaron el régimen de pequeños contribuyentes. En aquel momento, pues los tenían lo que eran los estados, acá en el estado de Veracruz, pues lo manejaban ellos. Yo creo que ese descalabro que hubo en cuanto a haberle asignado ahora sí esos convenios de colaboración con los estados, pues realmente la recaudación hasta cierto punto de los repecos, pues cayó, ¿no? Ya que estaban bajo una cuota fija, pero aún así, estando en una cuota fija, pues realmente ellos nunca llegaron a obtener los resultados que se esperaban, ¿no? Por eso se creó este régimen de incorporación fiscal con bombo y platillo en su momento se manejó. Hubo muchos por ahí detallitos, y sí, en el primer año, en el 2014, cómo funciona, no han salido reglas de aclaración, la resolución miscelánea no nos marca nada, existen muchos conceptos por ahí, si puedo tributar o no puedo tributar, pero bueno, ¿por qué es importante tocar este tema del régimen de corporación fiscal? Porque recuerda que uno de los mayores individuos que están dentro de la economía de nuestro país, pues está tributando como persona física, y como persona física, cuando tocamos el tema de las pymes, ¿sí?
Acuérdense que de un 100% de un universo de lo que es la economía, ¿sí? De los que se dedican a realizar las aportaciones a los tributos de nuestro país, estas pymes forman parte esencial de esa aportación o tributo que entra a nuestras arcas de la nación. Entonces, ¿por qué impacto? O sea, ¿por qué impacto, señores? O sea, el tema desde que nosotros iniciamos el impacto, pero realmente a veces hay muchas personas lanzan, sí, hay muchas personas que tienen la iniciativa, ¿sí? De formar una empresa, pero acuérdense que en nuestro país la mayor parte de las empresas pues son familiares, multifamiliares, ¿sí? O sea, vamos a crear una empresa entre mi hermano y yo, vamos a crear una empresa de mi papá, mi mamá y yo para poder subsistir. Claro, sí, son emprendedores, ¿sí? Es por eso que en su momento, cuando yo fui a esta universidad, ¿sí? Que como lo dice acá es la licenciatura en Administración y Gestión de Pymes de la Universidad Politécnica de Huatusco, pues fui a darles esta charla a los chavos, ¿no? Porque en su momento me decían, en nuestra universidad, sí, sí nos dicen cómo ser emprendedores, nos dicen a dónde tocar puertas, cómo bajar un apoyo y todo, pero no hacen nada de los impuestos, ¿sí? Tal vez llevamos por ahí una materia como tal, pero pues no nos aporta mucho, ¿sí? Realmente no nos dice más allá, ¿sí? De lo que nosotros quisiéramos saber, cuál sería así realmente el impacto que tendríamos nosotros en cuanto a lo que es el tributo mexicano, ¿no? Bueno, es por eso que nació esta invitación y pues por eso ellos me dijeron, ¿sabes qué, contador? Nos quedamos cortos, sí, realmente nos gustaría que volvieras a repetir la charla, nos avisas para que estemos ahí atentos o en su caso, pues cuando la suban al canal de YouTube. Entonces ahí están los fundamentos, por lo cual vuelvo a repetir esta charla porque no quedó grabada la vez pasada y pues volvemos a tocar ¿sí? Las pymes en México. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuántas pymes hay en México? ¿Sí? Eh, pues en su momento habíamos dicho, ¿no? Acá de los 15 que me están acompañando esta mañana, ¿sí? ¿Cuántas pymes crees que existen en México? ¿Sí? Por ahí te metes a San Google y te dice, te arroja datos por ahí, algunos datos son erróneos, algunos otros datos son exactos. Aquí yo creo que lo importante es ver de dónde obtenemos la información. Yo creo que una fuente esencial es lo que es el INEGI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eh, Ellos realmente sí tienen la hora de formación exacta porque ellos hacen censos económicos. Entonces, ¿cuántas pymes hay en México? Esa es la primera pregunta que hacemos. Y aquí vemos que, pues, realmente lo que son las pymes en el país, pues juegan un papel muy importante, como lo dice acá mi diapositiva, ¿no? Por dos cosas, dice, una por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años, o sea, ¿qué quiere decir? Que están exportando, ¿sí? Están exportando materia prima, productos terminados, semiterminados, estas pymes, ¿sí? Y la otra, el impacto en la generación de los empleos. Entonces, por un lado, dice, ¿sabes qué? Estás aprovechando tú como emprendedor de una pyme, pero realmente estás aprovechando los acuerdos comerciales con nuestro vecino país o con otra, en la Unión Europea o en su caso en Sudamérica. Tengo conocimiento de que acá de Huatusco hay empresas cafetaleras que ya están importando café a lo que es el continente asiático de vez en cuando, porque realmente el café al continente asiático ahorita está su boom, o sea, realmente están exportando café para allá. Y muchos me dirán, bueno, contadores, son los grandes edificios, ¿sí? Compañías son los grandes beneficios, como lo estoy diciendo. No, también hay pymes que ya se aventaron, y aprovecharon todos estos beneficios que tienen de cero aranceles, ¿sí? Para poder exportar nuestro café a aquellos países. Pero ¿por qué influye tanto la economía del país? Bueno, según no me crean, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y mejor conocido como INEGI, existen 4.015.000 unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son pymes, ¿sí? Que se encargan de generar el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de los empleos. Entonces, a ver, vamos a analizar acá algo muy importante. Entonces, tú como emprendedor, como individuo que formas parte de un país, creas tu empresa, ¿sí? Estás aportando a la economía formal, estás aportando de manera indirecta al tributo mexicano, estás aportando
mano de obra, entonces es por eso que tienen todos estos precios. Acá dice que el 99.8%, ¿sí?, de los 4.015.000 pesos de unidades empresariales que se censaron en su momento con el censo económico, pues 99.8% son pymes. O sea, ¿qué quiere decir? Que son todas, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas, microempresas, ¿sí? Acuérdense que para todo esto, pues, existe una medición, ¿no? Realmente acá, para que tú realmente midas una pyme, pues es importante identificar cuánto ganas, cuánto pierdes, bueno, todas esas cuestiones, cuánto facturas anualmente, cuántos empleados tienes, ¿sí? O sea, realmente aquí, conforme a eso, van a catalogarte si eres una pyme, una microempresa, dependiendo del tamaño y la magnitud de que tú manejes todas estas cuestiones. Pero bueno, las pymes se definen según la CONUCET, ¿sí?, como la micro, pequeña o mediana empresa que por una unidad económica es operada por una persona natural o jurídica, bajo cual forma de organización jurídica o gestión empresarial desarrolla cualquier tipo de actividad, ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios. Acá me preguntaban en ese momento lo que eran los jóvenes de la Universidad Politécnica de Huatusco. Oye, contador, dice que es operada por una persona. ¿Una pyme me estás diciendo, contador, que puede ser una persona moral? Claro, definitivamente una persona moral puede formar parte de lo que es una pyme, ¿sí? Porque acuérdate, como te lo dije, ¿no? Eh, Se puede medir, o sea, cómo se mide una pyme, o sea, por la cantidad de empleados, por lo que facturan, ¿sí? Realmente para determinar eso, pues se implementa un criterio, ¿no? De acuerdo a la economía, de acuerdo a la Secretaría de Economía, ellos van a definir esto. Realmente de acuerdo a las cámaras empresariales, ellos también ya tienen ahí catalogado a estas empresas. Entonces, sí, una persona sí puede ser una pyme. La mayor parte son personas físicas. Entonces, seguimos. Esas empresas cuentan con algunas ventajas y según ProMéxico, las principales son que consideran como un motor de desarrollo del país, tienen la posibilidad de crecer y llegar a convertirse en una empresa grande. La mayor parte de las empresas, señores, acá que nosotros estamos viendo, quedan en el camino, sí, quedan en el camino porque uno de los principales problemas es el control interno que tienen dentro de ellas. Y cuando tú no tienes un buen control interno dentro de lo que es una empresa, empiezan los problemas. Ahora sí, por ejemplo, empieza el robo hormiga, un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, si es una empresa familiar y si uno tiene de abarrotes, empiezan a tomar ciertas cosas de ahí, ¿sí?, para sus necesidades básicas, y pues también se puede considerar como que va saliendo a la utilidad, y realmente cuando llegan a un ciclo, ¿sí?, que ellos se propusieron un mes, un semestre, un año, quebraron, o sea, quebraron y realmente no saben ni por qué quebraron. Entonces, acá a lo mejor y sí puedes llegar a ser una gran empresa, tal como tienes el objetivo, ¿sí?, cuando tú inicias una pyme, ¿sí?, llegar a ser esa gran empresa, llegar a ser esa empresa ejemplar, ¿sí?, que nació en un emprendedor. Pero acá uno de los principales objetivos, señores, que tú debes de tener dentro de una pyme es tu control interno. Analiza tu control interno, ¿sí? En todos los ámbitos, desde el ámbito de tus inventarios, ¿sí?, de tu facturación, de tus gastos. Existen muchos gastos que no son comprobados y ahí son, a veces tienen esa fuga de utilidades y que hacen que estas pequeñas y medianas empresas quiebren y no lleguen a ser un gran corporativo, una empresa grande como es el objetivo. Dentro del porcentaje de estas pymes, acuérdense que las mujeres tienen un papel bastante importante, pues 3 de cada 5 pymes son lideradas por mujeres. Entonces, si te das cuenta, acá son 5 empresas, de las cuales 5 empresas que son pymes, 3 están a la cabeza lo que es el sexo femenino. ¿Ustedes por qué creen? ¿Sí? ¿Por qué creen que esas empresas o esos emprendedores sean la mayoría mujeres y no son los caballeros? Es la primera pregunta que lanzaría yo aquí. Mi estimada Araceli, mi estimado Julio, Humberto, saludazos, éxito como siempre. Fernando de Isla, José de Jalisco, bueno, hay muchísimos acá que podemos saludar. Eh, ¿Ustedes por qué creen? O sea, ¿por qué creen que todas estas personas de las que estamos hablando son las que están liderando ahora sí lo que son las pymes? O sea, ¿creen ustedes que realmente ellas tienen más capacidad
o simplemente es porque ellas tienen más intuición, saben controlar más, tienen un mejor manejo de control interno. Yo es lo que yo podría yo ver, ¿no? De ustedes realmente, qué es lo que puedan realmente observar. Y pues bueno, esta es una pregunta que yo les dejo ahí para que vayan analizando este tema. Esta diapositiva, señores, que en su momento, ¿sí? Según, ¿sí? Acuérdense que una cosa es el INEGI y otra cosa es la Secretaría de Economía. O sea, son datos muy erróneos, realmente, ¿sí? Supuestamente la Secretaría de Economía dice que hay 5.200 pymes, pero bueno, ¿en dónde? En Córdoba, en Orizaba, en Jalapa, en el estado de Veracruz, ¿sí? O sea, no es una información errónea. Ya vimos que son 40 millones aproximadamente, que aportan al 40% del Producto Interno Bruto. No, señores, es más del 40%, ¿sí? Acá creo que el único dato fidedigno es de que la facturación va de los 50 a 250 millones de pesos, ¿sí? Y eso sí, también es correcto, generan entre 7 y 8 de cada empleos que hay en nuestro país. La mayor parte de las empresas son familiares, como lo venimos viendo aquí. Entonces, ya vimos más o menos lo que es una pyme, cómo se compone, y realmente vemos que una pyme está integrada por lo que son los elementos de una familia, son empresas multifamiliares. Acá la primera pregunta que les haría, señores, cuando si tienen alguna duda sobre la pyme, sería, ¿cómo voy a realizar una pyme? ¿Cómo voy a integrar una pyme? ¿Sí? Acuérdense que la mayor parte de las pymes son empresas emprendedoras. Las empresas emprendedoras, por lo tal, necesitan de un capital. ¿Están de acuerdo conmigo, no? O sea, necesitan de un capital para llevar a cabo todo lo que son sus funciones, ¿sí? Llevar a cabo lo que es el objetivo por el cual fueron creadas. ¿Ustedes creen que la mayor parte de las empresas multifamiliares que forman parte de estas pymes aporten de su bolsa, aporten capital que tengan ellos o piden un apoyo de gobierno, piden un subsidio? ¿Sí? Acá la pregunta esencial es, señores, ¿creen que cuando ya está integrada esa persona física, esa persona moral, todos tengan ese capital, ¿sí? Tengan ese capital que necesitan? Acá la pregunta es, entonces, si yo quiero pedir un apoyo a lo que es el gobierno federal, ¿sí? A lo que son los sectores gubernamentales a nivel federal, estatal o municipal, una vez que yo reciba ese apoyo, acá viene lo bueno. Es por eso que en un momento me decían, ¿sabes qué, contador? Explícanos qué pasaría. Nosotros ya estamos en la licenciatura en pymes, ¿sí? Pero ¿qué pasaría con todos esos apoyos? Acuérdense que la ley del impuesto, y es por eso que estoy haciendo esta introducción, ¿sí? De los impuestos que debe de pagar una pyme en México. ¿Sí? Hay muchos tipos de impuestos, muchas obligaciones fiscales, y dependiendo de estas obligaciones fiscales, pues va a ser de donde tu asesor, ¿sí? Fiscal, tu contador, es el que te va a definir, va a decir, bueno, eres una persona moral, tienes que tributar conforme a este título de las personas morales. Si eres una persona física, debes de tributar conforme a este título, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte esencial de que nosotros como asesores, fiscalistas o conocedores de los impuestos y del tributo mexicano, pues nosotros orientáramos a todas estas personas que son emprendedoras de negocios, que arriesgan parte de su capital, ¿sí? Porque también otro dato por ahí estadístico dice que la mayor parte de las pymes, ¿sí? Un 60% son apoyos económicos o se crean con apoyos económicos del gobierno federal, estatal o municipal. Son subsidios que reciben, ¿no? Y el otro 40% sí aporta, arriesga su capital. Entonces, ya estás arriesgando tu capital por un lado. Aparte, todavía le tengo que pagar impuestos al gobierno mexicano. Sí, realmente tienes la obligación. ¿Sí? Acuérdate que en nuestro país existen diversos lineamientos, ¿sí? Diversos lineamientos en donde te dice que debes de pagar impuestos. Esos impuestos, ¿sí? Señores, esos impuestos los debes de cubrir porque lo establece el artículo 30 cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea,
es tu obligación. El desconocimiento de las leyes no te exime, ¿sí? Ni te libera de dicha obligación. Pero entonces, contador, ya te estoy entendiendo. Mira, yo no estoy dado de alta en el SAT. ¿Qué sucede si yo no me llego a dar de alta en el SAT? Bueno, pueden existir diferentes factores. Y me acuerdo de un libro que siempre pongo como ejemplo y les quiero compartir. Creo que lo tengo a la mano. ¿Sí? Si tú no cumples con lo que es el tributo mexicano, podrías tener, ¿qué dice? Consecuencias fiscales. ¿Sí? Estas consecuencias fiscales, que son las personas físicas que tienen bienes y dinero sin estar inscritos en el SAT, pueden tener serias consecuencias fiscales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad te podrá revisar 10 años. Y si me doy de alta contador, 5 años. Ah, entonces me conviene darme de alta. Claro, y por supuesto. Entonces, yo como pyme, ¿sí? Voy a tener esa obligación de darme de alta. ¿Sí? Claro que sí, vas a tener esa facilidad, aparte de que es una obligación porque eh, te lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción 4, pues vas a tener esa salud fiscal, ¿sí? Vas a tener esa tranquilidad de que estás contribuyendo al gasto público, como lo aquí este artículo, ¿no? ¿Sí? Contribuir con los gastos públicos de la Federación, del Estado y del municipio en que residan, debe de ser proporcional y equitativa y según las que dispongan las leyes. Entonces, ahí está el primer tributo que tienen que pagar, ¿sí? Porque lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, yo creo que uno de los primeros errores que comete una pyme, pues es no inscribirse en el SAT, ¿no? En el Servicio de Administración Tributaria. Ese yo creo que es uno de sus primeros pecados, llamémosle así, uno de los pecados capitales, llamémosle así, de los 7 pecados capitales que tiene una pyme. Uno de ellos, pues, es no inscribirse en el SAT. El segundo pecado capital que puede tener una pyme, pues es de que no tenga un domicilio fiscal. Si no tiene un domicilio fiscal, pues no puede ser localizada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si no estás inscrito, pues tampoco tienes un domicilio fiscal en el cual la propia autoridad te pueda ubicar. El tercer delito, ahora sí, el tercer pecado capital en cuanto a lo que tienen estas pymes, pues es no presentar las declaraciones de manera periódica. Ese puede ser otro pecado. En a lo mejor y tú sí estás inscrito, ¿sí? Das un domicilio, pero ese domicilio fiscal, pues ni existes ahí. Realmente a lo mejor ven, abren la ventana o ven ahí por la ventana, nada más ven que está un escritorio todo viejo ahí, fiscal, ¿no? Y ven que esta pyme pues está facturando muchísimo, ¿no? El otro, o sea, ahí está, no inscribirse en el SAT, a lo mejor sí te inscribiste. Dos, que no te localicen en tu domicilio porque a lo mejor dices un domicilio erróneo en donde no estás como localizado. Y tres, a lo mejor sí te inscribiste, a lo mejor sí tienes tu domicilio, pero no declaras periódicamente, ¿sí? O sea, si tú no declaras periódicamente, acá es a donde viene la cuestión es de que entonces voy a tener problemas, porque entonces si yo ya estoy inscrito, estoy localizado, me van a requerir las propias autoridades lo que son mis declaraciones de impuestos, ¿sí? Y me van a multar. Entonces ahí estaría otro pecado capital que tienen las pymes. Eh, una vez que tú ya te inscribiste, ya tienes un domicilio fiscal, ya estás realizando tus declaraciones periódicas, vamos con un cuarto pecado capital que pueden tener estas pymes. Estas pymes, por ejemplo, a veces dicen, ¿sabes qué, contador? Pues menos, me voy a dedicar a la venta de zapatos, voy a dedicar a la venta de frutas y verduras. Un ejemplo de localidad, declara mis impuestos. Ok, él agarra, declara todo lo que son las contribuciones de acuerdo al régimen de tributación en el que se encuentren. Y ahí, ¿qué sucede? A ver,
contador Benjamín, mándame mi pago de mis impuestos. Sí, te lo envías. Sí, inclusive hasta básico que te lo firme de recibido, porque eso es muy importante, ¿no? De que eso de que te lo envíe por correo y pues no me llegó y por eso no lo pagué. Bueno, ahí viene sí, este quinto pecado capital, que es no pagar las contribuciones. O sea, si te inscribiste, si tienes un domicilio como tal localizable, ¿sí? Si presentaste las declaraciones, mas no las pagaste. ¿Sí? Este sería un cuarto, perdón, es un cuarto pecado capital de las pymes. No pagar las contribuciones. Entonces, ahí viene otro problema que van a tener las pymes. O sea, ya estás cumpliendo, ya te dices de arte y todo. ¿Y qué creen? Un quinto capital, adivinen cuál es. No lleva contabilidad, ¿sí? No llevar contabilidad en una pyme es un pecado capital, porque la propia autoridad te puede deslindar responsabilidades. Y es por eso que, como dice este libro, consecuencias fiscales. Este libro es de mi estimado amigo Alejandro Ponce Rivera y de su hijo Alejandro Ponce Rivera y Chávez, ¿sí? Ellos vinieron a un curso a Córdoba y pues ahí agarré, ¿qué creen? Ahí agarré mis 7 libros que les he comprado a ellos, ahora sí, y que me los firman, ¿no? La verdad están muy buenos, o sea, están muy buenos, no es publicidad, simplemente cultura fiscal, ¿no? Léanlos. Y pues bueno, esos son los pecados, o sea, el no llevar contabilidad dentro de lo que es una pyme, realmente eso es lo que te va a originar multas, ¿sí? Te va a originar, por así, requerimientos de tus obligaciones como tales, por no haberlas presentado. Y un sexto pecado capital es que en el caso de que tú te llegaran a no recibas, ¿sí? No recibas o no atiendas a las autoridades fiscales como tal, ¿sí? Puede ser un desacato hacia la autoridad, puede ser una negligencia, dependiendo de la magnitud del problema. Entonces, si hacemos un repaso de los pecados que puede tener una pyme en México, son 7. Una, no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes o en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de lo que es el Servicio de Administración Tributaria. 2, no tener por localizado el domicilio fiscal. 3, no llevar o no conservar contabilidad. 4, no presentar todas las declaraciones periódicas. Quinto, no pagar las contribuciones propias ni enterar las retenidas. Sexto, no recibir o no atender las revisiones. Y por último, no pagar o no garantizar los créditos fiscales. Entonces, ahí me decían los chavos estos de la Universidad Politécnica, me decían, oye, bueno, entonces, ¿qué sirve que me vaya yo a dar de alta si voy a tener consecuencias fiscales? Claro, vas a tener las consecuencias fiscales si realmente tú no contribuyes, si realmente tú no llevas de acuerdo todo conforme a regla. Es por eso que te tienes que llegar de un asesor, ¿sí? De un asesor, de un contador que te haga conocimiento de las disposiciones fiscales, así como de las obligaciones fiscales que marca sus derechos en cuanto a lo que son las disposiciones fiscales. Sí, contador. Pero es que acuérdate que por ahí decía, yo me acuerdo que en el 2014 decía que no era necesario llevar un contador público. Bueno, tal vez a veces de la información que tú te llenas, ¿sí? De la información que a veces tú llegas a obtener, pues hay que ver el origen y hay que ver de dónde la obtienes. Es importante ver de dónde viene toda esa información. Tal vez a lo mejor fue por ahí un párrafo que se le chispoteó y pues no van a llevar contador, ¿no? Porque ya nosotros como servicio de administración tributaria vamos a hacer de todo. No, o sea, realmente en a lo mejor y sí van a llevar ese tipo de contabilidades de algunos cuantos, pero el mayor peso de la población que forman estas pymes van a tener que buscar un asesor, ¿sí? Un asesor que los oriente tal como debe de ser, ¿sí? Búsquense una persona que conozca de todo esto, de lo que son los impuestos en México, ¿sí? Ya estás viendo cuáles son los 7 pecados capitales que tiene una pyme, ¿sí? Número uno, principal de todos es no inscribirse en el registro, en el registro como tal.
lo manejan en el PC, ¿sí? En el Registro Federal de Contribuyentes. Estas pymes, señores, a veces, me da pena decirlo, sí forman parte de la economía subterránea. A veces hay empresas que emergen o hay negocios que emergen como tales eh, y siguen perteneciendo a lo que es la economía subterránea. Otras empresas, otras pymes, simplemente lo único que buscan es el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal, ¿sí? Y hacen fraudes como tal. Y un tercer número de esas pymes realmente son los que llevan a cabo las operaciones, pero por unas o por otras pagan justos, ¿sí? Pecadores. Y bueno, eso es lo que yo les podría decir. En materia fiscal, lo que pueden incurrir una pyme en cuanto a los que son los pecados capitales, ¿sí? El principal no es inscribirse. Uno importante que yo veo ahí es el de no llevar contabilidad. Y si no llevas contabilidad, pues ¿a dónde vas a obtener la base para poder hacer tus declaraciones de tus impuestos? Una vez que ya expliqué esto de los pecados capitales, de las pymes, ¿sí? De que te debes de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes para que te quede claro, tienes la obligación de pagar los impuestos, ¿sí? Conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos. La tercera pregunta esencial es: ¿qué impuestos debe de pagar una empresa? ¿Sí? Acuérdense que esos impuestos que debe de pagar una empresa, pues al referirnos de empresa, estamos hablando tanto de una persona física como de una persona moral, ¿sí? Cuando empezamos a analizar todas estas cuestiones de tus impuestos que debes de contribuir a lo que es el gasto público, realmente ahí hay que hacer un análisis, porque vamos a ver desde el origen cuando tú creas tu empresa. Muchos me preguntaban: oye, contador, ¿y por qué pusiste esto del famoso sabor de mi tierra? Bueno, el sabor de mi tierra en su momento fue de un muchacho, un joven emprendedor, ¿sí? Como 22, 24 años, que acaba de salir del Instituto Tecnológico de Huatusco, de la carrera y licenciatura en Contaduría, y él se tituló con un proyecto, ¿sí? Él desarrolló una empresa restaurantera, ¿sí? Y lo metieron dentro de lo que son la solicitud de apoyos, ¿y qué creen? Sí logró ese apoyo del gobierno federal, y es por eso que estableció esta pyme acá en la ciudad de Huatusco. En Huatusco hay muchas pymes, señores, ¿sí? Pero esta, pues yo la pongo porque es un amigo, es un conocido mío, que de verdad me da gusto ver cómo él como joven emprendedor está avanzando, ¿sí? Y está contribuyendo en lo que es el gasto público. Y él siempre anda preocupado, ¿sí? Por el pago de sus impuestos, independientemente de que esté tributando al régimen de incorporación fiscal. Pues él siempre está atento, generó empleos aquí en la zona, ¿sí? Y ahorita lleva como un segundo negocio. La verdad, este pequeño emprendedor, grande en cuanto a sus años, pues realmente realizó todo esto. Y eso fue lo esencial, ¿sí? Es por eso que yo les puse esta lámina. En su momento, estos chavos me preguntaron: bueno, o sea, ya me dijiste todo el rollo, ya me hablaste de que esto, que de aquello, que quién sabe cuándo, que merengán. Ya dinos qué impuestos vamos a pagar. Bueno, esos impuestos que vas a pagar realmente los vas a pagar si es que ya estás inscrito en el registro federal de contribuyentes. Entonces, como ya estamos entrando en materia, acuérdense que están los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos municipales. Dijeron los mariachis. Entonces, nada más, ¿a poco, contador, yo soy RIF? Yo no sabía que tenía que pagar impuestos estatales. Yo no sabía que tenía que pagar impuestos locales o municipales. ¿Quién te dijo eso? ¿Sí? Bueno, es que por eso yo soy el asesor. Yo por eso soy tu asesor y te estoy diciendo a los impuestos a los que puedes estar sujeto. Ya te entendí, o sea, que a lo mejor es sujeto. Quiere decir que a lo mejor los pago o no los pago, ¿correcto? Así es, a lo mejor vas a pagarlos o no vas a pagarlos tú por tu pyme que estás realizando. Ok. Entonces, contador, si yo soy RIF, voy a pagar impuestos, hay que analizarlos. Vamos a analizar desde dónde está tu periodo de tributación, vamos a ver si vas en el año 0, en el año 1, año 2, año 3, dependiendo si tus ventas no superan los 300,000 pesos anuales, ¿sí? Si tus ventas van a superar los 300,000 pesos anuales, si tienes asegurados
si vas a entrar dentro de lo que son los beneficios de la seguridad social, si a esos trabajadores no tienen un seguro de vida, vamos a ver si se los podemos tramitar. Bueno, hay que analizar ciertas situaciones que tú quieras tener para tus empleados, para ti y para la población en general. Población en general, contador, estás medio chiflado, ¿no? O sea, ¿por qué población en general? Sí, porque la población en general, para empezar, tú vas a generar empleo, si vas a hacer ese boom en cuanto a lo que es la economía, vas a generar empleos y va a ser la fuente de trabajo de muchas familias. Entonces, estás apoyando a la sociedad, estás apoyando a la población general a través de la generación de empleos. Ah, correcto, sí, me queda perfectamente entendido. Y antes de que pasen los impuestos federales, a mis 23, ¿sí? A mis 23 seguidores, a mis 23 que me están escuchando, están muy calladitos, se me hace que ya los dormí, no les gusta el tema, a lo mejor dicen, wow, el contador Benjamín está hablando muy bonito y por eso yo estoy calladito. Adrián, Aida, Alexis, Areli, Consuelo, Edna, Fernando, Héctor, Humberto, José de Jalisco, Julio, Lucero, ¿quién más tenemos? Lucero Alegría, Luis Manuel, Luis María, Maricruz, Miguel, Pablo, Pati, Ricardo, Rodolfo. O sea, están bien calladitos, ¿sí? O sea, realmente calladitos. O sea, a veces yo veo a mis demás compañeros de acá del aula, imaginé, sí, a los demás colegas, y veo que ahí están sube y sube y sube y sube las conversaciones. Y cuando son los temas del contador, también así como que se duermen, o a lo mejor están muy atentos, y están muy atentos, pues me alegra que estén bien atentos, ¿sí? Que estén bien atentos a lo que les estoy diciendo, ¿no? A veces es necesario hacer esa interacción entre todos nosotros para que a lo mejor el contador Benjamín no tiene la razón, ¿sí? El contador Benjamín a lo mejor le está diciendo mentiras, ¿sí? Busquen su verdad, busquen las fundamentaciones tales como son. Nosotros como profesionistas y nosotros como colaboradores de la Asociación Nacional de Fiscalistas siempre traemos y tenemos esos temas, tratamos que nos matan a la ley, ¿sí? Nunca venimos a decir disparates, pero realmente acá la cuestión es esa, ¿no? Que nosotros todos interactuamos como tal. Y bueno, dice Adrián, dice lo que está comentando en este momento del pago de impuestos, como que los contribuyentes cuando les habla el contador del pago, como no les cae el 20 y no quieren pagar las contribuciones fiscales. Yo creo que sí, es algo muy importante en cuanto a lo que son las contribuciones que debe de aportar una pyme, porque más que nada antes hay que platicar con ellos, ¿sí? Hay que meterlos, hay que tener una charla. Es lo que me dicen varios de mis despachos, que por lo regular nada más fue uno, ¿sí? Me decían, Benjamín, cuando tengas un cliente, debes de sentarte con él, debes de ponerte a platicar, ¿sí? Tómate una taza de café. Y me acuerdo que me dio consejo, fue mi maestro de auditoría, un maestro que tuve de auditoría en la Universidad Veracruzana, se llama Eduardo Rangel. Él nos decía, tómense una taza de café, tómense dos, tres, cuatro, cinco, es más, llévense su cama ahí casi casi y pónganse a charlar con su cliente. El cliente les debe de decir todo, si no les debe de ocultar ninguna información, porque en base a eso está la asesoría, ¿sí? Cuando tú ya charlaste con tu cliente, cuando tú realmente ya estableciste ese canal de comunicación con él, yo creo que lo que sigue, en cuanto a lo que es la cultura fiscal, de contribuir al gasto público como tal, se da por sí solo, o sea, cae en sí en lo que es el uso de la razón. Realmente aquí la cuestión es de que nosotros, o sea, que nosotros como asesores tengamos esa iniciativa. Dice, ¿una pyme puede tributar en RIF? ¿No tiene acaso requisitos que la empujen a la actividad empresarial o régimen general? Pues dependiendo, mi estimado Adrián, acuérdate que acá lo que es los apoyos gubernamentales a veces van enfocados a ciertos sectores, ¿no? Y dependiendo de esos sectores, vamos a nosotros a establecerles un régimen de tributación. Aquí la mayor parte de las pymes, como yo lo establecí en su momento, están integradas zonas de la propia familia, ¿sí? Dependiendo del giro y la actividad que vayan a realizar,
el objeto social de la empresa, en el caso de las personas morales, pues vamos a ver en dónde las ubicamos. Yo por eso lo dije en su momento, al hablar de pymes, ¿sí? Como lo dije en la introducción, de acuerdo a la naturaleza jurídica, ¿sí? Tanto como pueden ser personas físicas como personas morales, pues nosotros como asesores vamos a ubicarlas en un régimen de tributación. A veces las reglas de operación, cuando ya estamos en lo que es la gestión y vamos a hacer esa, vulgarmente hablando, vamos a bajar los recursos, nos piden en sí a veces lo que es el giro, a veces nos piden el número de trabajadores, a veces dependiendo, ¿sí? Para qué fue la convocatoria que se hizo. Existen, por ejemplo, para lo que es en la zona, existen muchos apoyos económicos y recursos estatales y federales para lo que son las pymes en cuanto a lo que es la generación de café, ¿sí? Hay mucho apoyo para lo que son las pymes en cuanto a lo que es el café, en cuanto a lo que es la agricultura, ¿sí? En cuanto a lo que son los bosques. Existió por ahí un pequeño apoyo para RIF en su momento, por el propio servicio, ¿sí? Que fue el apoyo de equipo de cómputo, en su momento yo me acuerdo que fue eso, ¿no? Pero entonces, realmente aquí el impacto económico fiscal que yo estoy tratando de abordar es enfocado a la RIF, a los que sí encajen como PYME dentro del régimen de incorporación fiscal. ¿Me explico, mi estimado Adrián? Y pues bueno, seguimos entonces con lo que son los impuestos, o sea, entonces son los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos locales, los que puede tener una pyme. Entonces, aquí viene lo bueno. Dice, las empresas que operen en México deben de pagar los impuestos federales, estatales y locales siguientes. Puse como ejemplo algunos, a lo mejor por ahí hay muchísimos que se me escaparon, pero la mayor parte, ahora sí por eso, son estos. Deben de pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Acuérdense que el impuesto sobre la renta es una obligación que tú debes de pagar y que lo manifiesta en su artículo primero. Sujetos al impuesto y fuentes de riqueza, dice. El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta te establece que las personas físicas y personas morales están obligados al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos, ¿sí? Cuando sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente o cuando sean residentes en el extranjero. Cuando estamos hablando de residentes en México, dice los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Entonces ya me estás diciendo que yo como persona física o persona moral, independiente del régimen al que yo haya optado o cual vaya a yo a tributar, tengo que pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Debe de pagar el impuesto sobre la renta. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, lo vas a calcular dependiendo al régimen en el que te hayan establecido, al régimen en el que hayas entrado, ¿sí? Si eres una persona moral hay un procedimiento, si eres una persona física hay otro procedimiento. Son dos procedimientos diferentes para poder calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí la cuestión es esa. O sea, que una persona moral y una persona física que forman parte de lo que son las pymes deben de pagar el impuesto sobre la renta como lo establece el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta en nuestro país. Y está obligado por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro impuesto, sí, que deben de pagar las pymes o cualquier persona física o moral es el impuesto al valor agregado. ¿Sí? El impuesto al valor agregado en su momento lo establece la propia ley del impuesto como tal. En su artículo primero, dentro de las disposiciones generales, te dice que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales en territorio nacional que realicen actos o actividades siguientes, que dice que realicen actividades grabadas. Dentro de las actividades grabadas que enajenen bienes, que presten servicios independientes, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, que importen bienes o servicios. ¿Y cuál va a ser la tasa? Pues el 16%. Dentro de las personas, dentro de la ley del impuesto sobre la renta,
¿Cuál es la tasa máxima? Pues el 35%. ¿Sí? Entonces, acá la cuestión es de que ya estamos viendo que ya llevamos una tasa del 35% y una tasa del 16%, ya estamos hablando de un 51% que vamos a pagar sobre una utilidad que obtengamos por estas pymes. Ah, ok. Es que ahí viene lo bueno, contador. Tú nunca me dijiste en qué régimen de tributación estabas. ¿Qué tal si perteneces a una corporación fiscal? ¿Y qué tal si es tu primer año? ¿Y qué tal si tus ventas no superaron los 300 o no van a superar los 300,000 pesos anuales? ¿Pagarías el impuesto de renta? ¿Pagarías el IVA? Bueno, es que ese es el impacto que vas a tener fiscalmente como RIF, ¿sí? No, a lo mejor y no pagas el impuesto sobre la renta si es que no exceden 300,000 pesos tus ventas. A lo mejor y si lo pagas si exceden esa cantidad, ¿sí? De ahí nos vamos a la tabla, vamos a ver si es tu año cero, tu año uno, tu año 2, tu año 3, en cuanto a lo que es la tributación, y vamos a ver si vas a estar exento, vamos a ver si te aplica la reducción del impuesto sobre la renta. Por tus ventas que hiciste al público en general, tú como pyme, vamos a ver si vas a pagar el impuesto establecido como tal por esas ventas al público en general, ya que pertenece al régimen de la disposición fiscal en su momento. Mejor. Más adelante yo la traigo esa regla, ¿sí? Esa publicación que salía donde tenías que pagar por tus ventas al público en general. Entonces, dependiendo de todas estas cuestiones, nosotros vamos a ver si realmente estoy obligado o no estoy obligado a contribuir al gasto público, o realmente estoy exento o me apego a una facilidad. Pero entonces acá si te das cuenta, señores, damas, caballeros que me están escuchando en este momento, todas las empresas tan generadas en México que pertenezcan a este sector pyme deben de contribuir al gasto público. El impuesto de la renta te lo marcan en el artículo primero, ¿sí? De la ley de impuesto sobre la renta. El IVA también es su artículo primero de la ley del impuesto sobre el valor agregado. Y te dice que personas físicas y personas morales deben establecer y están obligadas al pago de este impuesto. ¿Cómo? La determinación y todo eso, pues ya lo vamos a ver más adelante. Otro impuesto, ok, otro impuesto que deben de dar todos estos personas creadas en México que forman parte de las pymes, pues deben de pagar el IEX, ¿sí? Dependiendo de la actividad que están realizando. El impuesto sobre los automóviles nuevos, dependiendo si se dedican a esto. Y los impuestos al comercio exterior. Pero en su momento dijimos que hay mucho apoyo para estas pequeñas y medianas empresas en nuestro país que deseen exportar. Sí, que deseen exportar al exterior, tienen muchísimo apoyo de lo que es el gobierno federal. Y pues bueno, señores, yo creo que por el día de hoy, bye bye, ¿sí? Querido amigo Tomás Cisneros, ¿sí? En la siguiente charla. Pues espero que les haya gustado, ¿sí? Esta parte de lo que es las pymes, el impacto de las pymes, ¿sí? En el régimen de corporación fiscal. Por el día de hoy doy concluida mi charla. Nos vemos dentro de 8 días para seguir con esta segunda parte de lo que es este tema que estamos tocando, que yo creo que en su momento, pues, a ustedes les interesó, ¿no? Que es el impacto del régimen de corporación fiscal en las pymes. Señores, gracias a todos ustedes, gracias a los 26 asistentes que estuvieron en este momento. Doy por terminado mi charla, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Santa, gracias por estar atenta ahí como siempre, espero que te encuentres bien de salud. Nos vemos dentro de 8 días en una emisión más de tu programa JB El Fiscal. Tu amigo y servidor, José Benjamín Sánchez Castillo, te desea un excelente día y un excelente fin de semana. Bye bye y gracias a todos por estar acá conmigo.